Amigos, tremendo encontronazo el que se dio en televisión abierta. Una vez más el tema político se ha puesto en primera plana, se han dado con todo, al punto de llegar casi a los golpes. Es por eso que el día de hoy quiero que tú puedas ver este video para que te puedas enterar de todo lo que ha ocurrido definitivamente con el tema de las elecciones, que estamos básicamente a unos cuantos días. Hay argumentos muy interesantes de ambas partes, así que seguramente te va a interesar y no vas a creer lo que pasa al final. Sin mucho más preámbulo, vámonos con estos videos. Acordeones, pues ya es como que muy obvio, ¿no? Ya es muy obvio la movilización que se ha hecho desde el aparato del Estado. Eso existe, Arturo. O sea, sí aceptan que han enviado acordeones con sugerencias. No, en absoluto. ¿Cómo crees? Pero entonces, ¿cómo se han regado por tantas partes? Yo creo que hay un pueblo organizado, que hay un pueblo politizado, un pueblo estudiado, un pueblo inteligente, al que desprecian el PAN y el PAN O naranja. sea, ¿fue espontáneo? ¿Alguien? A ver, por supuesto, yo creo que hay perfiles muy valiosos que son públicos, que han estado ahí en la tierra, que los hemos conocido gracias a la transparencia que implica esta nueva reforma judicial. A ver, incluso estas personas que mencionaba Gibran, que están vinculadas, ¿no? Quizás al crimen organizado, en el pasado nunca lo hubiéramos sabido, porque ahí estaban, nada más que no se transparentaba. ¿Qué logra el proceso electoral? Logra transparentar a los candidatos, logra abrir a los candidatos, perdón. Ellos no estaban en el Poder Judicial, eran abogados. Sí, pero me refiero, a ver, ¿tú crees, de veras, que los que estaban en el Poder Judicial o están ahorita no estaban vinculados al crimen organizado? No. ¿No crees, en serio? No creo que no estuvieran. Claro, por Algunos, supuesto. Incluso yo te diría, y te lo va a poder confirmar Federico Y también Godoy, creo que el Poder Judicial ha fallado mucho. Estuvimos juntos en la Junta de Coordinación Política en la comparecencia de Omar García Harfuch. Omar nos decía, es increíble la cantidad de detenidos que presenta el Ministerio Público al juez y que el juez o libera, o en vez de mandar a una cárcel de alta seguridad, lo manda a una Ahora, cárcel. ¿qué dicen los jueces? Es problema de las fiscalías. No, exactamente, ¿no? eso es lo que dijo es un poder judicial que en gran parte ha sido corrompido. Y mira, a los más altos niveles, si no, pregúntale a Ortiz Mena, este funcionario que fue, por cierto, funcionario público, miembro del gabinete de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, ¿cuál ha sido su mayor logro además de desacreditarnos en Harvard? Pues decirle a la gente que le condonó más de 3,000 millones de pesos a empresarias y empresarios. Es increíble. Eso es lo que tienen terror. Se les acabaron los privilegios. Eso es lo que está pasando. Esa es la resistencia verdadera. ¿Qué dijo Harfuch, Federico? Pero Harfuch, lo que dijo en la Junta de Coordinación Política es que es el problema de que uno le regala conocimiento a Arturo y nomás no lo asimila. Por eso sigue yendo a la UNAM. A ver, de lo que se quejó... ¿Y eso qué? No, pues para ver si ya se le pega algo, ¿no? O sea, sigue siendo estudiante. Sí. Por eso el otro día yo le daba la bienvenida a Raúl Bolaño del ITAM, que es el adjunto de Monreal, pero no se le pega nada. Lo grave es que él dice que es abogado y fíjate, tiene que volver a ir a la Facultad de Derecho. Pero vamos a concentrarnos en lo que sí dijo Harfuch. Harfuch lo que se quejó fue de el viacrucis para lograr la extradición del Z40. Curiosamente, uno de los abogados que lo defendía es candidato. Los otros que torpedeaban la extradición son el delincuente ese que vino aquí a darte la cara cuando los Penilla, que abiertamente te dijo el licenciado Delgado que él era el defensor y que combatía la extradición. Y te dijo que ni siquiera la misma persona, que el detenido era otro. Ven nada más la clase de pillos con los que se juntan en su partido. No, dije en su partido. Entonces, lo que se quejó Harfuch es exactamente de los candidatos que yo aquí dije que se iban a infiltrar por el narco. ¿Y qué va a pasar de tener un poder judicial como lo hay cualquier institución humana, porque hasta la iglesia se ha corrompido, que puede ser corrompible por abogados como los Penilla, Sergio Gutiérrez y su camarilla de abogados, amigos, ¿no? Seguramente con los que se la vive departiendo en esas lujosas mansiones del bienestar, a que esos abogados sean ahora los que dicten las resoluciones. Ya no tienes que ir a corromper un juez, un magistrado, ya no tienes que ir a cabildear a un ministro, ya lo hiciste con los votos del huachicol. ¿Por qué hablas mansiones en plural? Porque hay 3 tipos de mansiones del bienestar, pero, o sea, necesito todo un bloque para explicarlas. No, bueno, a ver. Es que mira, sintetiza. Sintetizo. Primer tipo de mansión del bienestar. A ver, pues, ¿no? La de los inútiles. la reconozco. Sí, los inútiles buenos para nada, como José Ramón López Beltrán, que no pueden tener un empleo, que jamás han ganado un centavo con su trabajo y talento y viven padroteando las casas de los contratistas de Pemex, como esta de Esta es la que tenía rentada, no Andy, ¿no? No, José Ramón López Beltrán, cuando la respuesta es que al parecer la señora tiene dinero, ¿no? Entonces, no pudo acreditar nada de trabajo porque le sacaron el reportaje en MX de que le perdió el registro del nombre para el fraccionamiento para el que supuestamente trabajaba. Mansión número 1, dices. Mansión número 2, el de los gaviotos del bienestar, como nuestro amigo aquí presente. Yo te dije el otro día que estaba él aquí. ¿De ese no tenemos foto? No, ¿para qué? Si lo tenemos aquí. Él es el gavioto del bienestar. Cuando vino Pablo Angulo, yo te dije que él era el Jaime Camil de la defensa, ¿te acuerdas? Cuando discutíamos el desabasto de medicinas. Y que hasta le dije a Arturo Público, por favor, ya ayúdales a sacar una licitación. Él no perdió una licitación. Pregunta concreta. Porque tú sostienes como la gaviota
que tu patrimonio es producto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Está bien, ella tenía contratos estelares en Televisa, tú con gobiernos, incluso el de Bukele. Ella estaba en el gobierno y tenía una relación con ICA, ¿no? ¿Cuál era la constructora? Ese es el tercer tipo de mansión, la de Marina, pero todavía no llegamos a eso. Pero a ver. No, está hablando de la gaviota, estoy hablando de la gaviota. Sí. De Angélica Rivera, perdón. Pero ese es la tercer tipo de mansión. El argumento Bueno, de la Arturo segunda es Arturo, que dice como la gaviota del bienestar, yo me lo gané con mi trabajo y mi esfuerzo. Y entonces yo quiero hacer una pregunta a Arturo, que ya sé que me va a contestar que no. En esos contratos que conseguiste, desde el gobierno de Salinas hasta el gobierno anterior, cuando formaste parte de las empresas, ¿alguna vez diste mordida, moche, cometiste el delito de cohecho o algo para conseguir los contratos? ¿No? Jamás, pero a ver. Entonces, como nunca los... espérame. O sea, como ya dijo que no, y que todo es producto de su esfuerzo, hace una gran contradicción. Porque aquí viene y descalifica generalizado al PRI y al PAN, pero él es la mejor encarnación de que no todo en esos gobiernos era la corrupción que él dice que fue, si no, no Arturo marcaba algunas diferencias. ¿Cuáles? Adelante. A ver. Digo, nada más para decirles con Y luego hablamos tranquilidad. del tercer tipo de mansión. No, la primera es, yo antes de ser legislador, toda mi vida fui empresario. No sé por qué criminaliza a Federico Doina a los empresarios. No. A ver, sí, efectivamente, con empresas en Estados Unidos, con empresas en México, con empresas en Canadá, con empresas en Europa. Sí, tengo Con empresas. Bukele, al que le fuiste a vender cosas. Al que le vendió la empresa a Estados Unidos. Sí. Ojo, a mí lo que se me hace una aberración y una actitud de mucho dolo es decir que una empresa, como fue Arturo Ávila, le venda a la defensa vehículos militares. Digo, nosotros no somos como ustedes, ¿no? Que con Genaro García Luna, pues se asociaron con el narco. Yo jamás le hubiera vendido al narco absolutamente nada. ¿A quién querían que esta empresa, en donde trabajan ingenieras, ingenieros mexicanos, gente que merece todo nuestro respeto, porque son ellos, ¿no? Le vendiera, pues al ejército mexicano, al ejército de otro país. Ahorita seguimos entonces. Mañana en punto, Gibran Ramírez, Federico Dorin, Arturo Ávila, nos quedamos a la mitad de tu argumento. Y concluyo. A ver, esta canallada de la derecha de haberme tratado de descalificar por algo de lo que jamás me voy a arrepentir. Claro que fui empresario, claro que generé empleos, claro que la empresa es muy exitosa, claro que la empresa tiene presencia en el mundo, ¿no? Esta bomba que trataron de aventar, ¿no? A través de Claudio X González y su fundación o Asociación de Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? Pues resultó un petardo, aparte con mecha mojada, ¿no? Porque por un lado, pues por todos lados ya se conoce el nombre de Arturo Ávila y pues no hay delito, no hay nada, no hay corrupción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que señalan? ¿Incongruencia? Pues, si en el movimiento estoy ahorita apenas siendo legislador, ¿cuál es la incongruencia? A ver, Gibran, dejé el conflicto de interés, dejé la empresa, ¿no? Entiendo perfectamente bien cuál es la austeridad republicana, la justa medianera que tengo que vivir ahora, lo entiendo muy bien, ¿me explicó? Pero les duele, porque no les salió, no les pegó. Es muy interesante que Arturo diga, dejé el conflicto de interés, porque si lo tenía. Es decir, Arturo dice que dejó sus empresas desde que iba a ser diputado federal. Ajá. Pero antes fue funcionario de gobierno, alto funcionario en la Secretaría de Gobernación, lo que quiere decir que antes de eso sí tenía un conflicto de interés que dejó, él dice, en 2024. Entonces, lo primero que hay que decir. ¿Tú estás en qué puesto? ¿Con López Obrador o dónde? No, sí, tuve una invitación temporal de 3 meses, si no me equivoco, como titular de una unidad de enlace, y yo mismo decidí separarme para sumarme de tiempo completo a la campaña, a las campañas presidenciales, así de sencillo, y también está en las declaraciones, y también presenté mi declaración, todo, o sea, es que no hay nada. A mí me sorprende la importancia. Necesitamos políticos puros. O sea, los políticos no pueden ser empresarios, los políticos no necesitamos políticos de carne y hueso. Lo que no se puede ser es tan incongruente con ese discurso. Mientras se criminaliza a los trabajadores del Poder Judicial porque ganen cierto dinero, a otros que ejercen recursos públicos y que han vivido de contratos del gobierno desde 1994, se les tiene que perdonar porque se dicen empresarios. Entonces, no me digo, fui empresario. Trata de ser empresario en tu vida una sola vez, Gibran. No sabes la complejidad que representa. Los dos qué fácil es estar ejercen. Acá de diputado, no me dejas acabar de nuevo, porque tú no tienes forma de criminalizar a los empresarios. No tienes argumentos y por eso te la pasas interrumpiendo. Todo el mundo aquí te deja hablar. Por favor, por favor. Bueno, entonces pasa eso. Y después también hay una ofensiva desde la conferencia matutina del presidente López Obrador frecuentemente contra los fifís. Es decir, se ha generado y se generó ahí un asunto discursivo que terminaría por excluir a Arturo Ávila, digamos, de el ser ideal de Morena. Eso no pasa, no podemos aspirar a ese tipo de cosas. Arturo tiene un pasado que Morena ha abrazado en los hechos, pero que no abraza en el discurso. Y además ahí sí estoy de acuerdo con que lo han utilizado para dejar de hablar de otras cosas. Era más importante la mansión de Marina, la gobernadora de Baja California, y el huachicol del ex senador Novelo, que fue muy cercano a Andrés Manuel y que patrocinó actividades fundador del movimiento. de Morena en Baja California. A ver, dale con Marina. A ver, antes nada más un comentario muy breve, porque sí hay una profunda incongruencia. Te decía Arturo el martes, que para él su austeridad no está en su patrimonio, sino está en que utiliza un reloj muy discreto y que no es fanfarrón.
Pues aquí está la foto de Salinas de Gortari con el Casio famoso. Era el mismo argumento de la austeridad. O sea, si el reloj es el sinónimo de la austeridad. ¿De qué partido? Del PRI. Del PRI. De sus aliados. Y es el papá de Emiliano, uno de tus socios en tu empresa. No es cierto, eso es falso. Claro que sí. Eso es completamente falso. Está acreditado. Ahorita lo tocamos. Pero si lo que nos ofrecen es la austeridad de los relojes, pues entonces la austeridad de las Salinas de Gortari, ¿no? Eso no es garantía nada. Pero me concentro en lo de... Me concentro en lo de... No, pues yo de Yo no soy hipócrita como ellos. A ver, ¿qué es Rolex o qué es? No. Hazme el diagnóstico porque yo, la verdad, no tengo idea. Verlo. Es un Mont Blanc. Pero yo no soy hipócrita como él. Pero a ver, ¿cuánto vale tu reloj? Vale como la milésima parte de tus casas, pero bueno. Ganadas, honestamente. Sí, claro. Sin corrupción en los gobiernos. ¿Tú has vivido vivido toda la vida siendo legislador? Sin corrupción. Es que la joya es que tiene que legitimar su fortuna. Pero además, ¿por qué vamos a simular otra cosa? Claro, pero entonces lo que no puede hacer es decir que todos los gobiernos anteriores eran corruptos porque él no fue bloqueado por la supuesta corrupción de esos gobiernos generalizada. Porque yo no me presté esa corrupción. Entonces ¿cómo ganabas las licitaciones? Pues ganándola porque tenía el mejor producto y el menor precio. Claro, porque había un margen distinto. Y claro, te lo digo desde ahorita, y claro que me topé con un montón de competencia que nos ganaban porque eran súper corruptos en los gobiernos del PRI y del PAN, te lo dejo con esa claridad. Tú lo que encontraste fue condiciones para competir, las mismas que ahora no existen. Porque si en estos regímenes tú no eres amigo del Ampón de Landi, no ganas un contrato en el gobierno. Increíble. Y tuviste la ayuda de los Salinas de Gortari, como Amílcar tiene la ayuda de el Ampón de Andy. Pero vamos a hablar de Marina. No, pues es que tú es que me distraes, señor. Este es el tercer tipo de casa. Se distrae. El tercer tipo de casa del bienestar. Deja, paréntesis. Yo no te pregunté sobre el hijo de Salinas de Gortari porque no vi algún documento. A ver, bien sencillo. ¿Es tu compa? A ver, bien sencillo. No, hace años que no lo veo. Lo conocí en sus cursos estos que daba él de ESP, que por cierto no existía Nexium en ese momento, hay que dejarlo muy claro, que es otra que me han tratado de levantar, ¿no? Fui a 2 o 3 cursos, te invitaban incluso a que invirtieras en un fondo de inversión, invertí en algún momento y me salía a los 6 meses. Ahí están los Pero documentos. nunca fueron cuates. No, yo creo que no. Y socios y esto tampoco. Invertí en un fondo de inversión y ya está la temporalidad, así de sencillo. ¿Quién quiere hablar de yo es que yo sí tiene la tarea, a ver, muy breve. A ver, esa es la peor, porque esa es una casa de alguien que no tiene a la gaviota una historia empresarial como Arturo y que no tiene nada ni siquiera plausible para acreditar. Esa casa tiene un sobreprecio del valor fiscal declarado de $1 millón. El agente financiero de la operación es Gustavo Fimbres. Este señor Fimbres tiene en un único domicilio, que es el 805 de Bowsprit Road en Chula Vista, California, 488 empresas domiciliadas ahí. Curiosamente, una empresa que no tiene una oficina propia, que está en un domicilio compartido con otras 487, compró esta súper lujosa mansión y la compró como intermediario de Fernando Rafael Salgado Chávez, que es el empresario que supuestamente es el dueño. Y como decía yo el otro día, hay que insultar la inteligencia, pero no así. O sea, ¿cómo se atreve Marina a decir que no es su casa, pero va y se toma fotos? El ejemplo que ponías, si nos invita a su mansión, Arturo, ¿en serio no va a salir Arturo en las fotos? Pero no vives ahí. No, pero las fotos de Marina en esa casa quiere refutar que es su casa diciendo, y fue de visita, nada más que no estamos anfitriones en las fotos. Y déjame decirte quién es este Fernando Salgado, que es uno de los que tiene todas esas empresas ahí. Está una empresa que se llama Consulting Services Incorporated en ese domicilio fiscal de Fimbres, que fue bloqueada por el Franchise Tax Board, es decir, el SAT de California le suspendió operaciones a empresas de ese señor Fernando Rafael Salgado, que tiene con el tal Fimbres cerca de 488 empresas ahí. Eso siempre suena, camina y grazna a factureros, porque ¿quiénes son los que tienen 488 empresas en un solo domicilio fiscal y no te alcanza para una oficina propia, pero andas comprando casas por doquier en Estados Unidos? Gibran, ¿tú ves algún rastro de corrupción en el... ¿Qué estudias y por qué te gusta tu carrera? Yo soy de ciencia de... tema de Marina del Pilar? Sí, todo. Se ha demostrado ahí que su esposo está involucrado en negocios de todo tipo y hay, según han señalado periodistas, una investigación en curso de la Fiscalía General de la República, entre otras cosas por traficar con dólares y lavarlos de Baja California a Culiacán. Y remesas del fentanilo vía el Banco del Bienestar también. Esa es una de las muchas acusaciones que se han hecho y no hay que olvidarlo, porque los más contentos de que se esté hablando de Arturo Ávila son Marina del Pilar y su esposo, que estaban teniendo el foco mediático. ¿Y los tamaulipecos también? Y un movimiento social importante para solicitar su renuncia, tanto que tuvieron que hacer un acarreo masivo para intentar contrarrestar la espontánea carnita asada que se organizaron ciudadanos baja californianos para exigir la renuncia. Estos contratistas que tienen propiedades que ofrecen después a los políticos, no son más que prestanombres y han aflorado mucho. Sobreprecios del $1 millón en las operaciones. Y han aflorado mucho en el caso de Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ves algún rastro de corrupción en el tema de Arturo o solo pues se compró una casa demasiado lujosa? Como la gaviota con su trabajo y esfuerzo. No, pero sí veo una cosa
que la verdad es que es propia del capitalismo y se da en todo el mundo. Hay empresarios que crecen al amparo del poder. Y entonces Arturo ha hecho en este camino muchos amigos políticos. Pero te voy a decir que eso sucede en la mayor parte de los países, incluso en los países que son nombrados como ejemplo en las relaciones entre poder económico y poder político. Lo que no se puede hacer, creo, es tener ese discurso. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Vender sus propiedades, ponerse unas chanclas y salir a la calle para decir que no tiene dinero o qué? No. Asumir que los políticos a veces tienen ese pasado y que no debe criminalizarse por ello, pero tampoco a los del otro lado. Ajá, ¿no? es que cada caso debe de estudiarse. Yo no conozco la historia de la fortuna de Arturo, pero si lo acusan, los que lo acusan deben de probarlo. Lo único que yo puedo decir es lo que ya dije, ¿no? Hay esas relaciones que se dan en buena parte del mundo. Es que las generalizaciones son malas, sí, y lo hacía López Obrador. Y perdón, pero ¿no? Ahora que buena parte de la clase política tradicional se fue a Morena, no pueden utilizar ese discurso que los de Morena ya tenían para legitimarse y atacar a los que fueron sus compañeros. Pero yo quisiera en eso, a ver. Te quedan 14. Sí, muy breve. Es distinto el caso de Marina al de Arturo. Arturo tiene una historia para acreditar cómo fue haciendo patrimonio. Lo bueno es que ya reconoció que lo hizo sin corrupción en los gobiernos anteriores. Es peor los que sí lo hacen al amparo. Venimos. Con 16 minutos, última ronda, Federico Dorin. Brevemente, a ver. Qué bueno que el vocero de Morena encarne que tiene un patrimonio sin corrupción forjado en gobiernos anteriores. Primer asunto. Segundo, qué bueno que tenga argumentos como Angélica Rivera de que se lo ganó con su trabajo y esfuerzo. Déjame terminar con esto que sí se ha puesto en la mesa, que es el peor pecado, que es cuando sí se hacen las fortunas con el traslado de la corrupción de los contratos, abiertamente, ¿no? El caso de Samuel García Nuevo, que lo decía yo el otro día. A ver, aquí al lado del Gaviota del Bienestar, ¿no? ¿Su casa cuánto vale? 100 millones de pesos. Es un montón de dinero, 100 millones de pesos. La ¿no? de Arturo. ¿Cuánto valen las 18 hectáreas de San Pedro Garza García que le cedieron en traslado de dominio Javier Garza, proveedor del gobierno de Nuevo León, a Samuel? 1,300 millones de pesos. 13 veces la mansión del bienestar aquí de Arturo. Y el rancho de Tamaulipas que le dio José María Garza Treviño, contratista del gobierno de Nuevo León, de la obra del metro, vale 200 millones. 2 veces la casa aquí del compañero, que como la Gaviota se ganó su patrimonio con su trabajo y su esfuerzo. Gibran Samuel García, que también le entró al tema de los acordeones, ¿eh? Sí, debo decir en esto que ha habido una presión muy intensa del gobierno federal sobre todos los gobernadores ¿Presionaron a Samuel García? de todos los partidos, a todos los gobernadores. Una cosa en la que puedes ver, a ver, tú imagínate a Mauricio Curi, que ha salido también con los acordeones, echándole porras a Lenia Batres. O sea, eso es inimaginable. Pero a varios candidatos de la presidencia de la República y de Morena, gobiernos panistas y morenistas los han incluido en sus acordeones. Pero entonces, lo único, las propiedades de Samuel, lo único que puede salir de ahí, no, a Susana le hizo una pregunta. Está participando el MC en los acordeones. Sí, por eso digo, ese es uno de los principales problemas de esa reforma, que genera todos los incentivos para que eso sea así. Lo hace racional políticamente y es un espacio de perversión que genera ese diseño institucional. ¿Y la riqueza de Samuel? Por eso estamos viendo todo esto generalizado. O sea, ¿a cuál de las mansiones se parece? ¿Qué empresa tiene Samuel para compararse con nuestro compañero de mesa? Él era fiscalista desde antes. Estamos hablando en este caso de una dación en pago y no tengo nada más que decir, a Susana, que lo que ya dije, que dación en pago a un despacho del que ya se había separado cuando se volvió gobernador. Que en todos los países capitalistas del mundo esto sucede. En algunos países, digamos, los más sofisticados, estoy hablando de los casos europeos, estas cosas son imposibles de saber porque se hacen a través de fondos de inversión, ¿no? Cierto. Que tienen detrás de... como el que ya se mencionó aquí. Se mencionó aquí un fondo de inversión. Claro. Detrás de esos grandes capitales de cada fondo de inversión tienen diferentes grupos empresariales. Y detrás de esos diferentes grupos empresariales hay personas físicas. Pero todos tropiezan con la misma piedra. Es un incentivo del sistema. En la que también cae Samuel García de MC. Sí, está sucediendo eso. No hay manera de negarlo y no tengo por qué negarlo. Y aquí no defendemos ninguna de esas cosas. Arturo, cerramos contigo. Yo creo que es muy vil, es bajo, es despreciable, es indigno, es detestable, es deleznable. Personalizar a una persona con lo que sucede en una sociedad, en una empresa. Y te voy a decir por qué. En la empresa que yo dirigía, hoy hay mexicanas y mexicanos, hay personas con rostro, hay un director de ingeniería, hay inventores que tienen registradas patentes de propiedad intelectual, hay gente que está en la línea de producción, hay gente que aporta valor, ¿me explico? Y que han aportado mucho valor a esta empresa, que efectivamente no solo ha sido el resultado de mi dirección cuando fui director, sino que ha sido el resultado de la aportación que ellos hacen, del valor que ellos adicionan, que es una parte más importante. Y es a lo que pierden de vista los políticos cuando atacan de esta forma, con esta vileza, ¿no? Porque allá atrás hay miles de empleos,
que hoy pues ellos voltean a ver y dicen, oye, ¿por qué estoy yo metido en este tema, no? Y además asume una serie de similitudes que no existen, ¿no? El caso de la ex esposa de Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver, ya era esposa de un presidente. Bien. Lo hicieron el patrimonio lo hicieron con la casa era del principal contratista de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No estamos comparando lo mismo. Pero ahí te puedo hacer una entonces pregunta, solamente no, voy a concluir. A ver, concluye. Voy a concluir. Ojalá y en esta mesa seamos más serios. ¿Por? Estamos hablando de un empresario que antes no se dedicaba a la política. Pero nadie que estamos siendo serios, pero ¿no? no lo personalices, no es contra ti, es contra el compañero que tengo aquí a la izquierda. No, contra Federico. Pero bueno, ya... Pero es que me parece que es importante decirlo. Yo respeto mucho a Federico, pero sí es importante decirlo. O sea, ojalá y cuando critiquen a esta empresa, que ya no dirijo yo hoy, volteen a ver a los rostros que están allá adentro aportándole un montón de valor. ¿Me explico? Esa La pregunta que no me A ver, aceptó la que le iba a hacer, pregunta, pero que ya, demuestra porque ya nos porque damos. es incongruente, es a Arturo Hinojosa de Higa lo criminalizaron a él y a todos los que trabajan para Pues la empresa. sí. Y ellos lo politizaron a él como director de la empresa, Le no a la empresa. regalaron la ¿Por qué casa con a él no? Peña Nieto. Su argumento se cae contra Porque Higa y le Arturo regalaron Hinojosa. es que es muy distinto. Pero ¿cuál es la ¿Dónde pregunta? No, comparable? ¿por qué? Porque ellos sí criminalizaron al director de esa empresa Porque y él era el aquí principal dice que el contratista de un pecado es la empresa y no él. exgobernador. La empresa que fue suspendida en el diario Porque le oficial de financió una operaciones, casa. las casas de cambio que fueron Ese es el suspendidas por problema. problemas. Esas A comparaciones ver, tan, de operaciones tan irregulares. fuera de lugar. Lo que dice Arturo era esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, constructor del gobierno. Sí, ¿No hay una pero diferencia? ella, igualito que él. ¿De Acuérdate dónde? que la operación de compraventa ¿De de la dónde? Casa Blanca Por favor, fue antes de que él asumiera No la es presidencia de la cierto, eso República. es falso. Igualito. Bueno amigos, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Gracias por estar aquí. Definitivamente temas pues algo complicados, pero fue lo que ocurrió. Cuídense mucho, cuídense bastante. Gracias por estar aquí. Nos vemos en otra emisión. Que estén de lo mejor. Hasta la próxima. Chao.